La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis el tema que vive el Ecuador en medio de un conflicto armado interno, problemas de inseguridad, violencia. También el país está apuntando a un próximo proceso electoral en medio de una crisis, confrontaciones entre ejecutivo y legislativo, y por ello lo importante de abordar una crisis de gobernabilidad y sus posibles salidas, la posición de la vicepresidenta de la República, los posibles juicios, no solo políticos sino penal, en el que se le quiere involucrar, y decíamos los prolegómenos de este proceso electoral. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados especiales de hoy, Simón Pachano, politólogo académico de Flaxo, doctora Karen Sichel, jurista y analista, y el doctor Daniel Granda, politólogo y académico. Bienvenidos. Quiero empezar con Simón Pachano. ¿Cómo ve este momento político que vive el Ecuador en estas condiciones en donde, además de la crisis por la inseguridad, la violencia y el conflicto armado, estamos viviendo este momento político previo al proceso electoral? ¿Cómo enfrentarlo? Simón, muy buen día. Gracias, Miguel. Buen día Karen, a Daniel y por supuesto a la audiencia. Yo creo que vivimos un momento de los muchos momentos complejos que vive el Ecuador, un momento bastante complejo, bastante duro. Yo veo con pocas salidas además, porque nos entrampamos en procesos de muy corto plazo sin buscar salidas de mediano o largo aliento, digamos, ¿no? Están pensando los dirigentes políticos fundamentalmente en el proceso electoral y condicionando todas sus acciones a ese proceso. Y creo que dentro de eso, algo de lo más grave y más complejo es lo que está haciendo el gobierno respecto a precisamente a este cálculo electoral, y es supeditar toda su actuación, todas sus decisiones a la reelección del presidente. Es decir, a más de esos problemas ya señalados del posible juicio a la vicepresidenta, de la aprobación de esta reforma constitucional, viene a ser del quórum para la destitución para contraponerse a un veto presidencial, en fin. Creo que aparte de eso, tenemos el problema serio de que el presidente está calculando únicamente su reelección, y creo que eso complica muchísimo las cosas. Me parece a mí que ya que él fue elegido dentro de esta situación excepcional, que es la aplicación de este absurdo punto constitucional que es el llamado de la muerte cruzada, ya que se aplicó eso, debería él tener la conciencia de que es un presidente de transición y actuar de esa manera, y no supeditar todo a su reelección como lo está haciendo. Eso nos pone a todo el país en una situación muy compleja, en una situación en que se postergan las decisiones que son necesarias y que son de largo alcance, como por ejemplo el tema de los subsidios, el tema de la negociación con el Fondo Monetario, el tema de ajustes económicos que hay que hacer, y se supeditan todo a la reelección presidencial. Por lo tanto, creo que ahí hay un problema que deberíamos discutirlo muy seriamente
Y mi sugerencia, y quizá me adelanto a lo que vamos a tratar más adelante, es que el presidente debería dejar de pensar en la reelección. Me parece que si él toma la decisión de ser un presidente de transición y actuar para dejar hecha una transición que arregle medianamente algunos de los aspectos del país, el país le agradecería enormemente y él podría volver en el año 2029. Entonces creo que la cosa podría ir por ese lado. Simón, Pachano se refirió a un tema último, esta enmienda constitucional que aprobara la Asamblea Nacional, que reduce el número de votos de 92, los 2/3 de los integrantes actuales de la Asamblea Nacional, para un veto parcial del Ejecutivo. Hoy, antes se necesitaba mayoría calificada, 92 votos. Con el cambio, la ratificación ahora solo con mayoría de 70 votos, con lo cual obliga al presidente, ya hemos visto pronunciamientos de proyectos, le obliga a imponer el veto total que impide analizar un proyecto durante un año. Así se ve obligado, cito la última semana, con las recientes reformas a varias leyes orgánicas que disponía la asignación directa a través del Banco Central de Recursos para los gobiernos locales. Esto, Simón, no complica el manejo en la relación entre Ejecutivo y Legislativo respecto de proyectos de ley que sean aprobados y que merezcan el veto parcial, que ahora va a irse por la línea del veto total. Sí, en general, en los regímenes presidenciales, como es el caso de Ecuador, el presidente es un colegislador y tiene la facultad tanto de tener iniciativa legal, es decir, de presentar leyes que sean tramitadas por el órgano legislativo, y también de vetar leyes que han sido tratadas por ese órgano. Esa es una facultad que tienen todos los presidentes y que es importante dentro del equilibrio de funciones que debe haber. El problema fue que en la Constitución ecuatoriana, junto a esa facultad que tiene el presidente, se le dio muchas otras facultades al presidente porque estaba hecha con dedicatoria a la Constitución y se quiso hacer o dar forma a un régimen hiperpresidencialista. Esto en cualquier otra situación no sería tan grave, pero el problema sí es que esto le resta una función importante al presidente, que es dentro del ser colegislador, el tener la posibilidad de frenar ciertas decisiones que haya tomado el legislativo y que vayan en contra de políticas públicas que él es el responsable. Por lo tanto, creo que sí es un problema en este contexto, no necesariamente como un asunto de fondo, porque podría muy bien manejarse esto en otros términos, teniendo otros elementos de contrapeso en la relación ejecutivo-legislativo. Pero el problema fue, como digo, que el diseño institucional que se hizo en Montecristi llevaba a un hiperpresidencialismo, y lo que se está tratando de hacer ahora por parte de los partidos de oposición, que hasta hace poco eran partidos de gobierno, es de moderar ese hiperpresidencialismo. Pero no lo están haciendo de la manera que se debe hacer, revisando integralmente el diseño institucional, sino haciendo parches como lo hemos hecho siempre. Este es otro elemento de disputa que va a complicar más las cosas y que va a impedir justamente un manejo adecuado entre el gobierno, el ejecutivo y el legislativo para enfrentar los problemas serios que tiene el país. Y nos quedamos en este otro tipo de cosas. Bienvenida a la doctora Karen Sichel, jurista y analista. Karen, ¿cómo ve este momento que estamos viviendo en el país en medio de una pugna que ha aparecido entre ejecutivo y legislativo, problema de gobernabilidad, y esto que nos ha ilustrado Simón Pachano respecto de en un gobierno presidencialista, con el insístase en el caso de un veto parcial de la Asamblea Nacional, solo con mayoría simple, 70 votos? Muy buen día. Perdón, Buen es día. mayoría absoluta, perdón, Karen, es mayoría absoluta, Miguel, no es simple. Es Mayoría absoluta. absoluta, perdón.
Sí. Sí, Así perdón, es. disculpe. Buen día y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que a lo que acaba de mencionar Simón sobre la dificultad de gobernabilidad respecto, y eso debido, digamos, a la fragilidad de los pactos legislativos que existen en el Ecuador, en donde, como vimos en un inicio, el gobierno empezó con un pacto con el correísmo, con el Partido Social Cristiano, pero con la ruptura que hubo debido a la captura de Jorge Glass, ese pacto se cayó. Entonces, en vez de ser pactos políticos transparentes por ideales más que por personas o por circunstancias, los pactos políticos en el Ecuador se caracterizan por eso y por lo tanto son inestables. Y ahora nuevamente estamos en una pugna con el Ejecutivo, entre el Ejecutivo y el Legislativo, una pugna que lo vivimos hasta hace poco y que nos llevó a la muerte cruzada. Esa pugna en donde el Ejecutivo y el Legislativo ya no podían llegar a más desencuentros nos llevó a estas elecciones anticipadas. Lamentablemente es un poco desalentador pensar que estamos volviendo a repitiendo la historia, digamos, pero esa es la situación actual. Estamos viendo cómo el Ejecutivo se queda solo en varias votaciones y precisamente una de esas votaciones es la que usted ha mencionado, en la aprobación de la enmienda respecto del veto, de la enmienda a la Constitución respecto de los votos que se necesitan para oponerse al veto parcial del presidente. Y quizás aquí a mí me gustaría hacer una aclaración a la audiencia, porque estos procesos pueden ser un poco confusos. Jurídicamente, nosotros podemos modificar la Constitución de algunas formas, de hecho, de tres formas. La primera es la que ocurrió, la enmienda a la Constitución. La segunda es la reforma parcial y la tercera es la Asamblea Constituyente. Cuando el legislativo aprueba enmiendas, no se requiere de referéndum, distinto que ocurre cuando el presidente propone enmiendas a la Constitución, como por ejemplo la extradición, el arbitraje internacional, la contratación por horas. En ese caso sí se requiere la aprobación de la ciudadanía. Pero en este caso, la Asamblea, sin necesidad de referéndum, ha enmendado a la Constitución, como ha quedado claro, para cambiar de la mayoría calificada que se requería para una mayoría absoluta. En votos esto es de 92 votos a 70 votos. Y a mí me parece que esto muestra algunas cosas. Políticamente muestra una lamentable posición de la bancada del oficialismo que se opuso a este cambio y se quedó solo en esa votación. Y lo digo lamentablemente porque este es un cambio que debería trascender a sus intereses inmediatos del gobierno, porque el gobierno ahorita quiere tratar de tener mayorías, ¿verdad? Como no puede hacer eso, entonces se opone a un cambio estructural de la Constitución que va a quedarse ahí independientemente de quién sea el gobierno. Y luego quiero hacer el análisis jurídico, que es un análisis constitucional, respecto de cómo esto no merma realmente las facultades de colegislador que tiene el Ejecutivo. El Ejecutivo, y en esto coincido con Simón, mantiene sus facultades de colegislador, lo ha dicho la Corte Constitucional en el dictamen 420 RC, como por ejemplo sigue proponiendo proyectos de ley, sigue calificando en materia económica, sigue vetando las leyes, solo que ahora lo que está pasando es que la Asamblea Nacional requiere de menos votos para oponerse al veto parcial. Esto puede generar cambios en la gobernabilidad, por supuesto. Necesitamos que el Ejecutivo se conecte más con las bancadas, por supuesto. Esto es difícil ahora mismo, por supuesto, porque estamos en una época electoral y estamos en una época en donde el gobierno está buscando enemigos y esos enemigos los encuentra en la Asamblea. Entonces es incompatible esto de querer aprobar normas a la misma vez que trata de, como vemos, formar enemigos para ganar popularidad electoral. Doctora Sichel, con esas consideraciones, ¿cómo ve el panorama de esta confrontación de Ejecutivo-Legislativo? Estamos en los prolegómenos de un proceso electoral que de alguna manera afecta las relaciones entre estas dos funciones del Estado y la viabilidad de la legislación. Creo que es uno de los tantos conflictos que hay actualmente políticamente y eso que no podemos hablar, podríamos hablar de los conflictos en materia de seguridad que tenemos. Digamos, yo creo que usted lo mencionaba al inicio, usted decía el Ecuador está en un periodo de conflicto armado interno. Sí, yo creo que estamos viviendo varias guerras. Estamos viviendo la guerra interna, se supone, en contra de la delincuencia, y otra guerra que se desata debido a nuestro sistema político, a nuestra cultura política, debido a la polarización de las redes sociales, entre otras razones.
es la guerra en nuestra clase política. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una serie de conflictos que están marcados porque lamentablemente los políticos toman decisiones en función de sus intereses particulares. Como lo vemos, usted lo mencionó también al inicio, con el caso de la vicepresidenta Abad, la oposición que tiene para su reelección, cómo quieren torcer la ley para evitar que eso ocurra. Lo vemos con la aprobación del veto parcial, etcétera, etcétera. Entonces vemos que los partidos políticos como modus operandi tienen este mecanismo de comportamiento en donde buscan defender sus intereses más que los intereses del público. Ahora, eso es normal, un grupo político busca defender sus intereses. El problema es que cuando sus intereses particulares son opuestos a los del público, a los de la ciudadanía, ellos deberían sobreponer los intereses de la ciudadanía. Y no veo que lo hagan. Lamentablemente nosotros tenemos un problema que nos va a acompañar muchísimos años y esto aquí no quiero ser injusta. No podemos esperar que un gobierno o un presidente venga a resolver, por ejemplo, el problema de seguridad. Es un problema que nos va a acompañar muchos años, es un problema complejo. Pero en vez de que ellos estén forjando acuerdos para hacer reformas políticas, para hacer reformas penales, para hacer reformas de todo índole para luchar contra la delincuencia, quizás incluso debatir la necesidad de luchar contra la delincuencia, que sería un debate interesante que se podría tener. Lo que vemos es que los políticos están centrados en la pelea, en que Verónica Abad no puede ser la presidenta, en que el viceministro Torres se pelea con la asamblea, el presidente de la asamblea le responde, y estamos en eso, y ese lamentablemente es el nivel de nuestra clase política, y lo que debería pasar, al contrario, es que ellos se pongan de acuerdo, dejen sus infantilismos y sus conflictos particulares para debatir temas que son realmente importantes. Ahora nos tienen debatiendo sobre sus peleas en vez de, por ejemplo, debatir sobre posibles soluciones a los problemas de fondo que son muy grandes y muy graves que tiene el país. Bienvenido al doctor Daniel Granda, politólogo y académico. Daniel, precisamente hace años ya publicó un libro sobre el hiperpresidencialismo en el Ecuador. ¿Cuánto se afecta en esta coyuntura con la enmienda constitucional que reduce insístase, de un veto parcial impuesto por el Ejecutivo a un proyecto en la Asamblea Nacional? Y por otro lado, ¿cómo ve esta conflictividad en la gobernabilidad con los enfrentamientos entre quienes lideran el Ejecutivo y el Legislativo? Muy buen día al doctor Daniel Granda. Buenos días. Un saludo a Simón, a Karen y a la audiencia. A mí me parece que el momento político del Ecuador se caracteriza por la ausencia de un proyecto político nacional. El Ecuador, lamentablemente, en todo este periodo de la democracia, no ha logrado construir un proyecto político con objetivos de carácter nacional. Este es un vacío muy fuerte en una sociedad, en un Estado. Y por el contrario, hemos ido agudizando un fraccionamiento político. En democracia es lógico que existan divisiones de los partidos políticos, de las visiones, de las concepciones, de las estrategias, es normal, pero debe existir objetivos nacionales que nos permitan avanzar. Creo que ahí radica el problema fundamental, la ausencia de objetivos nacionales. Sería un poco largo extendernos en el hecho de las razones por la ausencia de estos objetivos. Y por lo tanto, uno de los síntomas, indicadores de ese fraccionamiento es la destrucción del sistema de partidos políticos. En el Ecuador no existen partidos políticos. Existen organizaciones electorales que hasta venden candidaturas. Entonces, realmente la crisis ecuatoriana se ha agudizado. Y todo este periodo, a partir del 2008,
En el Ecuador se han creado mecanismos legales, políticos, de permisividad de la presencia del narcotráfico que se ha agudizado. Es el narcotráfico que ha penetrado en muchas instituciones del Estado y, por supuesto, ha penetrado muchos sectores de la sociedad ecuatoriana. Todo esto ha conducido a un sistema de crisis del crimen organizado, internacional, del narcotráfico y lo que hoy estamos llamando el terrorismo, producto del narcotráfico. Uno de los temas centrales en la coyuntura ecuatoriana es la presencia del narcoterrorismo, con vínculos muy sólidos con estas fracciones de partidos políticos, de movimientos políticos, con la administración de justicia e incluso con miembros de instituciones de la seguridad. Esto obviamente afecta tremendamente la economía, afecta tremendamente la paz social, el orden social, la producción, y todos los ecuatorianos, uno de los objetivos del terrorismo es crear el terror, el miedo. Toda esta situación ha conducido a que el presidente Lasso, en primer lugar, plantee la muerte cruzada. La muerte cruzada es un síntoma de la crisis política y la falta de acuerdos fundamentales entre la función legislativa y la función ejecutiva. La muerte cruzada es un indicador de la profundización, de la radicalización de la crisis política y del fraccionamiento político. Producto de la muerte cruzada, tenemos este nuevo gobierno que empezó ya en enero con el decreto ejecutivo 110-111, en el cual plantea el conflicto interno, es decir, una guerra interna. El hecho más importante en el momento político ecuatoriano es que estamos en una guerra interna y el Estado, fundamentalmente a partir de las instituciones de seguridad, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, están 100% ocupados en esta guerra interna, en guerra contra las organizaciones criminales, guerra contra los lobos, los choneros, los killers, etcétera, etcétera, etcétera. Y las muertes que tenemos es uno de los países más altos en cuanto a muertes por 100,000 habitantes. De tal manera que el Ecuador pasa en este momento por un problema de guerra interna. Esto parece no decir mucho, pero a nivel internacional tiene una afectación gravísima, sobre todo para quien quiera venir a invertir en el Ecuador. Es la mejor forma de ahuyentar la inversión. Nadie va a venir a un país que está en guerra. Esa es la guerra interna, producto del terrorismo, del sicariato, secuestros, etcétera, etcétera. En ese contexto, producto de ese fraccionamiento, tenemos, sin embargo, un bloque legislativo con un número de asambleístas importante. Cerca del 38-40% de los asambleístas pertenecen a la Revolución Ciudadana. Esta organización se caracteriza por tener un único objetivo: la vuelta de su dirigente, de Rafael Correa. Y condicionan toda la política a conseguir de alguna manera que vuelva Correa. Hay 2 intentos de ir a la presidencia de la República fracasados. El señor Arauz, la señora Luisa, y puede haber un tercero y seguirán fracasando. Ellos quieren como objetivo único la impunidad y traer a Rafael Correa. Y condicionan todo a eso. Todo acuerdo
estará subordinado a este objetivo. El presidente Lasso no lo aceptó inicialmente y terminó como terminó. El presidente Noboa lo aceptó e inmediatamente se rompió y ahora estamos en un conflicto nuevamente entre el legislativo y el ejecutivo. El legislativo, controlado por el correísmo y el Partido Social Cristiano, y el Partido Social Cristiano no nos llama la atención porque ellos han hecho una práctica de gobernar desde la Asamblea y quieren, por lo tanto, mantener un bloque legislativo en la Asamblea que condiciona al gobierno a tomar las decisiones que ellos quieren. En este contexto, una reforma a la Constitución vía enmienda, reformando el artículo 138, inciso tercero de la Constitución, parece algo intrascendente. En verdad, la reforma no tiene nada que ver con una posible afectación a un hiperpresidencialismo. El hiperpresidencialismo pasa por otras disposiciones constitucionales, como por ejemplo la capacidad de disolución de la Asamblea, como por ejemplo la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, como por ejemplo el control de la asignación y designación de autoridades, etc. No por este asunto que es relativamente pequeño. Esta reforma planteada viene del 2020. Fue un asambleísta vinculado y con el apoyo del correísmo que lo planteó, el asambleísta Muñoz Alarcón, en el 2020. Y desde ahí, el señor presidente Litargo, en el periodo anterior, cuando era presidente Lenín Moreno, pidió a la Corte Constitucional un dictamen. A mí me parece que la Corte Constitucional, en el dictamen que dio para efectos de la viabilidad constitucional de esta enmienda, actuó con mucha ligereza, y la Asamblea va a cometer contradicciones tremendas en esta enmienda. Dado el dictamen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, ahora retoman para un segundo debate muy rápido, por cuestiones muy coyunturales, que el presidente no les aprobó una ley, etcétera, y ahora ellos quieren cambiar el porcentaje con el cual la Asamblea se enfrenta ante un veto parcial. La enmienda planteada responde a la crisis, a la conflictividad que quiere el Partido Social Cristiano y el correísmo plantearle al presidente Noboa. No se dan cuenta que es una reforma, una enmienda que queda para siempre, o al menos para un buen tiempo. Ahí quizá lo positivo es que el correísmo reconoce que no va a volver a la presidencia de la República y por lo tanto le quita atribuciones al presidente de la República. Una atribución que es pequeña relativamente con todas las que tiene. La enmienda es contradictoria y es incoherente. Por ejemplo, el primer inciso del 138 de la Constitución, del artículo 138, que habla del veto total, que la Asamblea podría reconsiderarlo luego de un año, mantienen las 2/3 partes, es decir, con 92 votos. Pero para el veto parcial lo cambian. Y en vez de los 92 votos, los 2/3 partes, ponen la mayoría absoluta. Esa es una incoherencia, porque si fuese real el interés de la Asamblea, debían haberlo planteado también para el veto total. No lo plantean para el veto total y solamente para el veto parcial. De tal manera que es incoherente. Y si nosotros leemos atentamente la publicación en el registro oficial, está
con faltas de ortografía, con mala redacción gramatical. Es decir, me parece que hay una ligereza extraordinaria por parte de la Asamblea a aprobar lo que han aprobado, con faltas de ortografía. Donde debe ser un verbo, ellos lo ponen como un adjetivo. En fin, hay una serie de mediocridades tremendas. Yo creo que ya la enmienda no afecta a las atribuciones del presidente de la República. Y por otro lado, yo creo que esto es posible por la debilidad del gobierno del presidente Moreno, que cuando empezó en el 20 tenía que haber hecho un alegato importante en la Corte Constitucional para un buen dictamen. Hay que aclarar que el dictamen de la Corte Constitucional tiene el voto salvado de la jueza Carmen Corral, que me parece muy interesante el voto salvado, porque también ahí la Corte Constitucional me parece que comete un error gravísimo. Producto de la debilidad del presidente Moreno, producto de la debilidad del presidente Lasso, que en todo ese periodo que él estuvo, no logró demostrar que era inconveniente. ¿Por qué es inconveniente? Es inconveniente porque cuando el presidente de la República recibe un proyecto de ley aprobado por la Asamblea, el presidente tiene la responsabilidad de ver la capacidad presupuestaria, de ver los compromisos que asume el Estado. Y él es el responsable de ejecutar esas leyes. Y si el Estado no tiene la capacidad para hacerlo, mire lo que acaban de aprobar. La distribución directa desde el Banco Central a los gobiernos seccionales. Eso es un atentado contra el presupuesto general del Estado. Pero claro, mereció el veto total del Ejecutivo y esa es la realidad. Quiero volver. Por supuesto, no le dejaban otro recurso. Es que la relación de poder en la Asamblea, no hay una correcta comprensión de la relación de poder. El poder no está tanto en el porcentaje, en los números de 90 a 70, etc. No, por ahí no pasa el poder, las relaciones de poder. La relación de la que hablaba Montesquieu es una relación de poder, de capacidad. En la Asamblea, quienes hemos sido diputados, conocemos perfectamente que hay muchas emociones, muchos compromisos, mucha demagogia, y se aprueban leyes con presupuestos que no están debidamente sustentados. Cuando le llega al Ejecutivo, el Ejecutivo ya tiene que ver dónde está la plata para invertir, para cumplir. Esa es la relación de poder. Por eso es que no tiene sentido que el veto parcial siga siendo con el mismo porcentaje con el cual la ley fue aprobada. Porque entonces, ¿para qué lo envía? El veto parcial tiene sentido pensando que el Ejecutivo va a hacer lobby en la Asamblea y va a tener votos para bloquear de alguna manera lo que la Asamblea aprobó originariamente. Y por eso es una votación calificada, las 2/3 partes, porque si sigue siendo la mayoría absoluta, no tendría sentido volverla a mandar, porque van a votar los mismos. Ahí está la relación de poder. Yo creo que hay una apreciación muy superficial de lo que se llama el equilibrio de poderes. El equilibrio está en medir, por un lado, los deseos, aspiraciones de los diputados, de los asambleístas y la capacidad real del Estado. ¿Cómo que tiene su límite? Quiero volver un tema, porque seguiremos con al menos la sugerencia de salidas frente a esta crisis, como es una reforma política que en este momento no se le puede hacer, pero en algún momento el Ecuador tiene que hacerlo. El papel de la vicepresidenta de la República
Simón Pachano, ¿cómo ve esta situación en medio de anuncios de juicio político por un lado y por otro juicio penal? Me parece muy preocupante la situación, como señalaba antes, y me parece que esto se origina básicamente en la irresponsabilidad del candidato Daniel Noboa al haber escogido a una persona que no conocía para la vicepresidencia de la República. Y si queremos ir más al fondo de las cosas, evidentemente podemos referirnos a que este es el resultado de que en el país no hay partidos políticos, no hay un semillero de políticos que son los partidos precisamente, y que por lo tanto lo que tenemos son candidatos que salen a buscar membretes para candidatizarse, para que les amparen en las elecciones, y buscan compañeros o compañeras de binomio, y por lo tanto puede ser cualquier persona. Estamos pagando la improvisación, estamos pagando en ese aspecto y en muchos otros aspectos la improvisación de la política. Me parece que la gran responsabilidad aquí es del presidente de la República, que no supo con quién formaba su binomio. Y creo que aparte de todas las otras consideraciones que puede haber, aparte de que la señora Abad es una persona que no debería estar en ese cargo, que no tiene las capacidades y que tiene además una confusión, yo diría, ideológica increíble. Puede afirmar una cosa en un momento y al siguiente minuto afirmar todo lo contrario, ¿no? Independientemente de las posiciones que tiene, con las cuales discrepo profundamente, pero no estoy juzgando eso, sino su manejo de la lógica, digamos. Creo que ella no debió estar ahí nunca, pero ahora la tenemos ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Que las opciones que está barajando el gobierno para desprenderse de ella, porque se viene la campaña y ella tendría que quedar encargada de la presidencia, todas esas opciones son opciones ilegales, son opciones que no tienen sustento legal ni constitucional. Y entonces estamos buscando cómo hacer la trampa, ¿no? Lo último es que tenemos que posiblemente va a ser enjuiciada, se va a ir a la Asamblea a pedir la autorización, en fin, es decir, someterle al país a mayor inestabilidad. Entonces creo que tenemos ahí que llamarle la atención al presidente y decirle, asuma su responsabilidad. La responsabilidad fue suya de ponerle ahí a esta señora, no es de otras personas. Es él el que la puso, el que no la conocía, la puso ahí y bueno, el país paga las consecuencias, ¿no? Que las pague él, que asuma y que, insisto en lo que decía en mi primera intervención, creo que la única solución que hay para que él asuma esto es que diga no voy a la reelección. No voy porque tendría que dejar a una persona que no está capacitada para el puesto encargada por un tiempo determinado de la campaña de primera vuelta y si hay segunda vuelta también. Y en un día ella puede hacer muchísimas cosas que nos suman en una crisis más profunda que la que estamos. Doctora Karen Sichel, el tema del papel y lo que está jugándose alrededor de la vicepresidenta de la República, por un lado, la posibilidad de un juicio político y por otro, la inclusión en un juicio penal. Sí, bueno, yo coincido con que aquí el principal responsable es el presidente Noboa y eso muestra la improvisación de él y demuestra irresponsabilidad, pero quizás dentro de todo lo que ya se ha dicho, creo que lo que a mí más me molesta es esta finalidad de tratar de estar sobre la ley. Lo que él busca al final de cuentas, el presidente, es que a él no se le aplique la norma. Con su consulta que ha hecho el Procurador General del Estado, que es una consulta absolutamente inconstitucional, ilegal, lo que está buscando es que a él no se le aplique la ley y que él sí pueda hacer campaña sin necesidad de ceder el puesto a la vicepresidenta. Que pueda hacer campaña, además vulnerando el principio de igualdad de los candidatos, que pueda hacer campaña, además seguramente abusando de los recursos públicos, solamente porque, como sabemos, tiene esta pugna política con su vicepresidenta por responsabilidad de él. Entonces, estas ganas que tiene él de que a él no se le aplique la norma
Esto es lo que a mí me molesta. Y como usted ha mencionado ahora, dentro de este conflicto de la vicepresidenta Abad, no solamente está la consulta al procurador, seguramente devendrá quizás en la consulta a la Corte Constitucional, que es el único órgano competente para interpretar si es que hubiera interpretación necesaria. Vendrán también los procesos políticos y como usted ha dicho, se desemboca el enjuiciamiento, el posible enjuiciamiento político a la vicepresidenta Abad y también el enjuiciamiento penal. Me voy a enfocar en el primero para empezar. Y aquí nosotros tenemos que entender que el enjuiciamiento político al vicepresidente sigue las mismas reglas que el enjuiciamiento político al presidente. Está regulado en el artículo 129 de nuestra Constitución y debido a que nuestro constituyente buscaba protegerle al presidente sobre cualquier otra cosa, debido a que el constituyente invocó que nosotros habíamos tenido muchísima inestabilidad presidencial, que sí la tuvimos por mucho tiempo, en donde el Congreso, a través de mayorías, sacó a presidentes muchas veces de manera inconstitucional. El constituyente del 2008 decidió protegerle, darle una extra protección al presidente y al vicepresidente al momento de los enjuiciamientos políticos. Y son muy claros los delitos respecto de los cuales se le puede seguir el juicio político a un presidente o un vicepresidente. Están establecidos taxativamente en el 129 y son delitos como genocidio, como secuestro, como cohecho, como concusión. Y da la casualidad que al caso al que lo han vinculado, al que la han vinculado a la vicepresidenta Abad, podría estar inmersa en un eventual juicio político. Ahora, para que ocurra este juicio político, tienen que haber varias cosas. Primero, se requieren un alto número de firmas por parte de los legisladores, alrededor de 57 firmas, que creo que probablemente habrían esas firmas. Luego tiene que pasar la calificación del CAL y luego tiene que pasar un filtro importante, que es el filtro de la Corte Constitucional. Lo vimos y vimos cómo esta Corte entendió el juicio político al presidente en el caso que lo vivimos hace poco con el enjuiciamiento político al presidente Lasso. Y lamentablemente la manera en que la Corte entendió su responsabilidad de ver si es que en efecto los asambleístas querían enjuiciarle políticamente al presidente o tomarse el poder, que eso es lo que le corresponde a la Corte, ver si es que hay un ejercicio constitucional de sus facultades. La Corte un poco se lavó las manos y ahora por ese precedente que tenemos, la Corte también un poco quizás deberá lavarse un poco las manos, desde mi punto de vista, partiendo de un criterio equivocado y también peligroso para el Ecuador. Entonces, en caso de que pase el filtro de la Corte Constitucional, habría que ver si es que hay los votos en la Asamblea Nacional para enjuiciarla políticamente. Eso ya lo veo un poco más complejo, pero en el Ecuador eso podría darse. Y la siguiente vía que podría pasar, que es lo que le ocurrió al vicepresidente Glass, que fue el enjuiciamiento penal. Para eso también se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional. Entonces, todo esto a puertas de unas elecciones que las vamos a tener en menos de un año, en donde el narcotráfico seguramente va a apuntalar a la Asamblea Nacional. Nosotros vemos que en México, por ejemplo, en Colombia, generalmente el narcotráfico trata de irse a los mandos a los mandos descentralizados, a los municipios, a las prefecturas, a las alcaldías, porque ellos son los que tienen el control de las vías, son el control, etcétera. Pero últimamente también vemos este fenómeno en que tratan de incidir en la política nacional. A mí no me sorprendería que el narcotráfico apunte a la Asamblea Nacional como su siguiente objetivo. Entonces, de nuevo, yo reitero lo que comenté hace un momento, mientras los políticos sigan peleando, mientras los políticos siguen poniendo sus intereses adelante de los de la ciudadanía, nosotros estamos, lo que no vemos es que el enemigo común seguramente se va a estar organizando para apuntalar a las elecciones en la Asamblea Nacional. Y eso es sumamente preocupante por lo que ha dicho Simón, por lo que ha dicho Daniel, sobre la casi nula, organización política o seriedad de las organizaciones políticas que existen en el Ecuador y lo que hace y facilita la cooptación de estas. Doctor Daniel Granda, el tema de la vicepresidenta de la República y las perspectivas de un juicio político en la Asamblea y un juicio penal en la Fiscalía. Me parece al respecto que hay tres momentos. El primer momento es aquel caracterizado por la conformación de un binomio, de una propuesta. En una organización política hay un gran debate interno por seleccionar a los candidatos.
lo que Duverger llamaba el invernadero político. El invernadero político está en los partidos políticos. Eso nos pasó con Correa. Correa nunca estuvo militando en un partido político. Correa se presenta como un outsider y nos dio la sorpresa a todo mundo y terminó haciendo lo que ya todos sabemos. No venía de una estructura política o de una organización política y terminó de marxista, etcétera, etcétera, sin haber leído una hoja del marxismo. Y eso es peligrosísimo. Ese primer momento de escogitamiento de los candidatos, de definición de un proyecto político, de un programa político, ¿ya? Y de un equipo de personas. Lo que estamos viviendo ahora con el presidente Noboa ya nos pasó con el presidente Lasso. El presidente Lasso gobernó no con un partido porque no lo tenía, creo, no es un partido político, y terminó trayendo a los empleados del Banco de Guayaquil. Ahora estamos con los empleados de la empresa Noboa. Entonces, eso es tremendamente perjudicial para el país. Una cosa es ser empresario y manejar temas privados, y otra cosa es ser un político al servicio del bien común de la sociedad. Es una diferencia elemental. Pero como hay una destrucción de partidos políticos, no hay ese debate interno, no hay el escogitamiento real de un candidato que lo conocemos porque fue concejal, fue consejero, fue alcalde, etcétera, e hizo un buen papel, al menos dejó de robar cantidad de cosas. Se lo conoce. En este caso no ha pasado eso. Se escogió a esta candidata como los otros candidatos también, por algún impulso del señor Noboa, sin conocerla, porque si la hubiese conocido, a lo mejor no la hubiese escogido. Este es el primer momento, producto de el desbaratamiento de los partidos políticos. De ahí que se hace necesaria una reforma para los partidos políticos urgente. En eso deberíamos estar pensando. El segundo momento es el momento caracterizado ya a partir del triunfo del binomio y el comportamiento del presidente en relación con la vicepresidenta. Realmente ha sido un tratamiento totalmente injusto, casi inhumano, ¿ya? Y además algo descabellado, mandarla para que actúe como mediadora en la paz entre Israel y Palestina. Oiga, eso no se lo cree nadie. Es un absurdo completo. Y mandarla en las condiciones que la mandó como embajadora, al final no había otra alternativa. Y este periodo ha sido un periodo que el Ecuador no ha tenido vicepresidente. No ha tenido vicepresidente. Los vicepresidentes anteriores, de alguna manera, han cumplido alguna función, pero la actual vicepresidenta Abad, al contrario, está en una pugna abierta con el presidente. Y el tercer momento está caracterizado por la intención decidida ya de ser candidato a la presidencia en reelección por parte del presidente Noboa. Eso, lamentablemente, nadie le va a sacar de la cabeza. Está muy empeñado en eso, es ya un presidente candidato, ya está en campaña desde hace un buen tiempo y todo el gobierno está articulado a lograr esto. Y cometen muchos errores, como esto de consultar al procurador. Él no tiene atribuciones para eso. Ese es un absurdo legal, constitucional completo. Y más absurdo porque el procurador comienza a consultar al Consejo Nacional Electoral, comienza a consultar a otras instituciones. ¿Qué les parece? ¿Cómo voy a responder? Estamos en una situación gravísima y legal. Como no hay posibilidad de que deje ese objetivo de la reelección, las dos vías, sacarla a la vicepresidenta
vía juicio político no es posible. Aquí ya se ha planteado las dificultades, las causales del juicio político, por lo tanto, esa vía no es viable. La segunda, el juicio penal, tampoco es viable, porque debe pasar por la Asamblea. Y ahí hay un peligro gravísimo, que en la Asamblea, la señora Abad, vicepresidenta, la entregamos en bandeja de plata al correísmo. Y Correa le va a condicionar, cualquiera que sea la decisión, a que en el caso que asuma la presidencia, el primer decreto será el indulto a Correa. Y entonces lo tendremos a Correa aquí, ¿ya?, participando a lo mejor en elecciones por indulto de la presidenta que tiene la atribución de hacerlo. Es decir, estamos en esa perspectiva. A mí me parece una salida que puede haber, ¿ya?, porque esta situación es fuente de gran inestabilidad, en un momento en el cual el narcoterrorismo ha retomado acciones muy graves, muy graves. Lo que está pasando en Manta, lo que está pasando en Guayaquil, Esmeraldas, es gravísimo para la seguridad nacional y con posibilidades de extenderse a la sierra, particularmente aquí a Pichincha, en Quito. La posible salida de sacar a la vicepresidenta y de que ella reemplace al presidente en caso de ausencia por los 3 meses que va a estar de candidato, no, es imposible sacar. Debe haber un acuerdo público, ¿ya?, con la vicepresidenta a que, siendo presidenta, no resuelva determinadas cosas. Es un acuerdo. No es jurídico ni legal, es un acuerdo político. No hay otra fórmula, señor Noboa, de que usted la saque a la vicepresidenta por la vía política o por la vía legal. Claro, un tema complejo. Quiero volver al tema inicial y le planteo a Simón Pachano. Volvemos a hablar de la necesidad que tiene el país de una reforma política. ¿Cuántas veces hemos hablado de volver a una elección de asambleístas para dar gobernabilidad a la segunda vuelta? Este momento no hay cómo hacerlo, como dice la ley, un año antes de un proceso electoral no hay cómo hacer. Pero esa reforma política necesaria, urgente para dar gobernabilidad, sigue pendiente en el país, Simón. Es una reforma que se requiere hacer, reforma política que debe incluir ese tema de elegir en la segunda vuelta a los asambleístas, pero también debe haber otro tipo de cosas, ¿no? En términos políticos, tiene que haber, por ejemplo, que la elección de legisladores sea solamente que esté a cargo de partidos nacionales y no de organizaciones provinciales. Tiene que redefinirse una serie de aspectos de lo que hemos conversado al inicio de la relación entre el legislativo y el ejecutivo. Hay que redefinir esa arquitectura constitucional que existe y que es la que da lugar a este desequilibrio entre las funciones del Estado. Es decir, se requieren reformas. El problema es que esas reformas, claro, no pueden hacerse en este momento, no solo porque lo impide la Constitución en términos de que algunas son reformas que son de carácter electoral, sino también porque no hay las condiciones adecuadas para hacerlo y el tiempo es muy corto. Entonces, yo creo que lo que se debe hacer en este momento es exigir más bien que el gobierno y la asamblea se preocupen de los aspectos fundamentales del país, empezando obviamente por el tema económico y el tema de la seguridad. Y creo que ahí tenemos que, como ciudadanía, presionar para que haya políticas claras. Me parece a mí, para empezar, por ejemplo, que fue un error declarar que hay un conflicto interno y declarar como combatientes en el fondo a los grupos de delincuencia organizada, lo que significa tratarles más o menos en igualdad de condiciones que si fueran un ejército extranjero. Entonces, creo que hay errores enormes en todo esto y que hay que revisarlos, hay que ver adecuadamente.
hay que tomar un respiro y ver qué es lo que se está haciendo y hacerlo de otra manera. Hay que enfrentar, insisto, el tema económico por el lado del déficit fiscal, por el lado del el subsidio de los combustibles, el acuerdo con el FMI, el acuerdo, las puertas que se abren con eso. Todos esos temas son los que debemos estar discutiendo. Pero estamos discutiendo esta otra cosa doméstica, en definitiva, de un error de un muchachito que no supo a quién escogía como compañera de fórmula. Entonces, creo que estamos perdiendo el tiempo realmente. Me parece que debemos exigir que la política vaya por otro lado y exigir a los dirigentes, porque no hay partidos, a los políticos que ejercen, que tomen responsabilidades, las responsabilidades que deben tener. Doctora Karen Sichel, reforma política, se ha hablado tanto de ello y no llega al país para dar gobernabilidad como la elección en segunda vuelta de los asambleístas. ¿Cómo articular esta reforma en su momento? Bueno, sí, nosotros tratamos, como ustedes saben, trabajé para promover unas reformas de la consulta, a la Constitución, perdón, y yo trabajé en una de las preguntas para reformar los partidos y los movimientos, y buscábamos en su momento que los movimientos dejen de tener estos adherentes y comiencen a tener verdaderamente afiliados y personas que conocen sobre la organización, y también que haya más transparencia en la organización, que haya un registro biométrico de tal manera que el CNE no tenga que estar viendo las firmas y se dé esta corrupción de las firmas. Sin duda era para mí la pregunta con más impacto para el país. Como sabemos, esta propuesta fue negada, y me parece que no deberíamos descansar hasta que esta propuesta y otras más que son necesarias les pongan límites a la clase política y les exijan más transparencia. Eso es difícil porque es esperar que los políticos se regulen a sí mismos. La segunda ley que fue aprobada una vez que se instaló la Asamblea Nacional por primera vez en el país fue la ley de los partidos. La primera fue la ley orgánica de la función legislativa. Entonces vemos que para ellos de sus intereses más grandes está regularse, y cuando digo regularse digo no regularse, para que ellos puedan tener sus movimientos políticos de alquiler, para que ellos puedan tener, digamos, la capacidad de darle la vuelta a la norma cada que quieran y puedan. Pero yo quiero hablar sobre una reforma política más allá del sistema legal. Me parece que la reforma política a la que nosotros deberíamos apuntalar tiene que ser más allá que solamente la reforma al Código de la Democracia o el artículo 209, 210, 211, 109, 110, 111 de la Constitución. Deberíamos buscar que la reforma política sea una reforma cultural, sea una reforma educativa, en donde los ciudadanos comencemos a educarnos mejor respecto de los asuntos políticos. Exijamos de nuestros políticos y también de nuestros líderes de opinión y de nuestros periodistas análisis profundos sobre los temas que se están debatiendo en el foro público. No puede ser que los jóvenes, en vez de estar más involucrados en la política de manera real, busquen consumir contenido rápido, busquen consumir contenido superficial y de esa manera tomen decisiones y voten. Entonces, para mí la reforma política sí, sin duda incluye a la reforma legal que es tan necesaria para los movimientos y los partidos políticos, pero sobre todo, y sin esto no hay cambio, sobre todo requiere un cambio en la ciudadanía. Requiere que nosotros entendamos que podemos estar en desacuerdo sin pelearnos. Requiere que nosotros nos eduquemos y que busquemos la profundidad del debate más que la superficialidad del debate. Requiere que nosotros exijamos lo mismo de nuestros políticos y transparencia, y requiere un compromiso cívico. Para mí requiere un compromiso cívico sobre los asuntos de la política. Entonces, esos dos elementos, sin duda, para mí son los que se tienen que considerar en el momento en el que se busque hacer una reforma política seria al país. Y también entender que esto no lo va a poder hacer una persona o un grupo de personas. Esto lo vamos a tener que hacer todos juntos por mucho tiempo, y va a ser un cambio progresivo. No va a poder pasar de la noche a la mañana.
Doctor Daniel Granda, reforma política. Usted hablaba de reforma urgente a los partidos, pero esto tendría que ampliarse más. El tema de la composición, código de la democracia, ley electoral y, como decía Karen, también la necesidad de involucrar a la ciudadanía en el cambio respecto de la participación política. Me parece que se han perdido oportunidades de reforma. La perdió el presidente Moreno en los 3 primeros meses de gobierno. La coyuntura para una reforma política es buena cuando un gobierno se está instaurando. La perdió el presidente Lasso también en una propuesta de reforma política en los primeros meses de gobierno, que tuvo una gran aceptación por la política anti-COVID, pero se perdió esa oportunidad. Yo creo que hay que buscar la oportunidad política, la circunstancia política y la voluntad política. Son 2 elementos fundamentales. ¿Sobre qué? Yo creo que la actual constitución tiene una muy mala ingeniería institucional. Esto de las 5 funciones del Estado es un error tremendo. La creación del Consejo de Participación Ciudadana, quitándole atribuciones a la Asamblea Nacional, es un error gravísimo. Y que lo hemos tenido que pagar los ecuatorianos durante estos casi 15 años. El Consejo de Participación Ciudadana es un fracaso como institución. Tenemos autoridades que no han sido cambiadas desde hace mucho tiempo, como el Consejo Nacional Electoral. Responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Y muchas otras que han sido designadas equivocadamente. Todo el país conoce el desastre que significa el Consejo de Participación Ciudadana. Esa ingeniería institucional hay que cambiarla y volver a las 3 funciones del Estado, consolidándolas, buscando estos equilibrios. Yo creo que es posible hacerlo, pero hay que hacerlo oportunamente. Un presidente que inicia, no abruptamente como lo hizo Correa, cerrando el Congreso con un diputado de los manteles, etcétera, etcétera, tomándose el Consejo Nacional Electoral, sino democráticamente. Plantearlo democráticamente. Yo creo que por ahí pasa la reforma política necesaria, urgente, que requiere el Ecuador. Bien, muchas gracias por aportar a este debate sobre los problemas de gobernabilidad, sus posibles salidas, la reforma política que es tan fundamental, la pugna ejecutivo-legislativo del momento, la posición de la vicepresidenta de la República en medio de los prolegómenos del nuevo proceso electoral. Muchas gracias a Simón Pachano, politólogo y académico de Flaxo, la doctora Karen Sichel, jurista y analista, y el doctor Daniel Granda, politólogo y académico. Muy amable su participación. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos y les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.